estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más, poder hallar la calma en la tormenta, oh, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Si aún la golondrina tiene ahí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí, mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza
tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac, hoy 1 de agosto del año de gracia del 2021. Estamos por fin en el mes de agosto, mes de la Biblia. Recuerde usted que tenemos una actividad que hemos realizado ya durante algunos años, en donde elegimos a una persona, un amigo, un familiar, un conocido o hasta un desconocido, a quien hacemos el propósito de hacerle llegar hasta sus manos un ejemplar de la Escritura, que puede ir desde una Biblia muy sofisticada hasta una muy modesta. Lo importante es que nosotros les hagamos llegar a estas personas con todo el amor de Cristo, pues la palabra del Señor. Yo tengo ya una persona a la que he elegido. Después buscamos al final de este mes poder compartir en testimonio quiénes son esas personas a las que les hemos hecho llegar la Escritura y que el Espíritu de Dios haga su labor de convencerlos. Primero, de llamar su atención para que puedan leerla y puedan llegar al conocimiento y al encuentro personal que necesitan con su Salvador. Hermanos, vamos a tener, después de también haber tenido estos cantos de alabanza, vamos a leer la Escritura. Les voy a invitar a que busquen en el libro del profeta Oseas, en el capítulo número 2, los versos 14 y 15. Hoy lo voy a leer en la nueva traducción viviente, pero saben ustedes que el exégesis y los textos utilizados durante la preparación de la predicación se hacen con la Reina Valera 60. Dice así la palabra del Señor: pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción o de Acor en la puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Vamos a hacer una palabra de oración. Señor Dios, en esta hora agradecemos infinitamente tu palabra, la cual rogamos, Señor, que penetre en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, sobre todo en estos momentos donde necesitamos, bendito Dios, una palabra de fe y de esperanza y de fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dice el refrán. Pero, ¿de dónde viene esta expresión? Según la mitología griega, viene de la caja de Pandora. Para los griegos, Zeus era uno de sus muchos dioses. Y un día, este dios Zeus se molestó con uno de sus iguales, llamado Prometeo, porque Prometeo le había dado a los hombres, a la humanidad, el uso del fuego. La reacción de Zeus ante este regalo inmerecido, según él, fue crear a una mujer llamada Pandora. La creó del barro y le otorgó todos los dones, todas las virtudes y todas las capacidades. Pero le faltaba una, la prudencia. Tan apreciada era esta mujer de nombre Pandora, que un día los dioses se reunieron y decidieron darle un regalo muy especial. Una caja completamente cerrada, con la advertencia de que no la abrieran, con la advertencia de que nunca, ni siquiera un pequeño resquicio de la tapa fuera abierta. ¿Por qué? Porque al hacerlo se desencadenarían muchos males y muchas calamidades. Pero como dije hace un momento, Pandora carecía de la virtud de la prudencia. Y un día ella decidió por voluntad propia abrir
por un pedacito, una rendija de la caja, lo cual trajo como consecuencia que todos los males, todas las calamidades que ahí se encontraban, como la tristeza, el dolor, la guerra, la vejez, la angustia, la depresión, los problemas, etcétera, 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 escaparan. Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, quedó desolada, pero se asomó hacia la caja tratando de mirar si algo había quedado en el fondo. Para su sorpresa se dio cuenta que lo que estaba hasta el final era la esperanza. De ahí que se dice que podemos perderlo todo, encontrarnos en medio de cualquier calamidad, pero nunca debemos perder la esperanza. En honor a la verdad, tenemos que reconocer que no siempre tenemos que esperar hasta el final para perder la esperanza, sino que a veces es al principio cuando nosotros perdemos lo más importante, y es la fe en que las cosas saldrán bien. Dicen los psicólogos o estos filósofos disfrazados de científicos que los seres humanos poseemos una capacidad llamada resiliencia. Esta palabra ribombante que lo que quieren explicarnos es que tenemos la capacidad de sobrevivir a los problemas haciéndolo de una manera serena, tranquila, madura y en paz. Pero yo creo que la inmensa mayoría de las personas, como usted o como yo, no solamente no habíamos escuchado antes de esta palabreja, sino que cuando los problemas son tan grandes y nos rebasan en nuestra capacidad, lo único que nos queda es perder la esperanza. Y entonces nuestra vida se convierte en una tragedia, en una vida de inestabilidad. Nos sentimos vacíos, desolados, sin propósito y sin razón de ser y de existir. Y entonces empiezan a surgir los problemas, no solamente de índole emocional, esa pesadez, ese vacío, sino a veces también los problemas físicos. El estrés es una de las manifestaciones tangibles de cuando la vida se convierte en un verdadero conflicto. Pero cuando esto sucede, nos dice la Escritura, es porque estamos atravesando por un valle que él ha denominado el Valle de Acor. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es el Valle de Acor? Históricamente, el Valle de Acor fue el lugar donde Acán, un israelita desobediente, murió lapidado junto con su familia por haber desobedecido la palabra de Dios. Resulta interesante darnos cuenta cómo la desobediencia, la necedad, la ambición, la obstinación de alguien le trajo a él tantos problemas, pero esos problemas se le transmitieron a su familia y al mismo tiempo se le transmitió al pueblo, porque en una ocasión el pueblo mismo, mientras todavía no se descubría su pecado, perdieron ante un ejército del pueblo de Ai y se vieron miserablemente derrotados. Se puede decir que el no creyente, el que no conoce a Dios de una manera personal a través de la figura de Jesús, vive constantemente en el Valle de Acor. Es el pan diario de su vida, lamentablemente, tristemente, y Dios quiere terminar con esas cosas. Pero que un cristiano, que un creyente, que un hijo de Dios viva o atraviese el Valle de Acor y se instale ahí y sufra una vida miserable igual que el que no cree, no es la voluntad del Señor. Isaías, junto con Oseas, tocan brevemente en su profecía el Valle de Acor, pero no describiéndolo como lo que sabemos que es, sino como un lugar donde se dará la restauración. Como leíamos hace un rato en el texto, cuando Dios habla mediante el profeta Oseas, quien habla al pueblo de Israel diciendo que transformará ese valle de problemas, porque eso significa Acor, problemas, en una puerta de esperanza. Yo quiero compartir hoy, en este día, brevemente, muy brevemente, hermanos,
¿Cómo Dios puede cambiar ese valle de problemas, ese valle de Acor en una puerta de esperanza? Estamos atravesando por momentos difíciles, complicados, de la índole que usted guste, en salud, en seguridad, en economía, en la familia, en las relaciones interpersonales, ya sea porque seamos directamente culpables o porque somos afectados o salpicados por el pecado de otros, pero lo cierto es que nuestra vida en ocasiones se torna tan difícil, tan desgastante, tan complicada, que sentimos que estamos atravesando por un valle de esterilidad, de sequedad, de vacío y sobre todo sin esperanza. Pero Dios quiere darnos la esperanza. Y la esperanza no es solamente un pensamiento positivo, no es únicamente un pensamiento optimista, es una realidad que Él siembra en nuestro corazón pese a las duras circunstancias que tengamos que atravesar. Yo les animo a que hagamos hoy una pregunta al pasaje de este día y permitamos que nos la responda. Nos la responderá con 4 respuestas. 3 de ellas las encontraremos en este pasaje de Oseas, y la 4ª respuesta nos la dará el profeta Isaías. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones de acción didáctica, únicamente hoy veremos 2. Pero lo importante, hermanos, es que discernamos la verdad, la abracemos y la hagamos nuestra y se vuelva práctica en nuestras vidas. Pero ¿cuál es la pregunta que le haremos al pasaje en referencia a convertir el valle de Acor en una puerta de esperanza? La pregunta es, ¿cómo cambia Dios nuestra vida de un valle como el de Acor a una puerta de esperanza? ¿Qué acciones llevará a cabo Dios para poder llevar a cabo esta transformación, este cambio, este renacimiento, este despertar a la vida y una vida de esperanza? En primer lugar, nos dice el texto que lo primero que hace Dios para transformar ese valle de sequedad, de problema, de dificultad en una puerta de esperanza es buscarnos. ¿Dónde vemos eso? En el verso 14, cuando dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Lo hecho por Acán, este israelita que mencionaba yo hace unos momentos, su pecado marcó un hito en la historia de Israel. Pues Josué exhortó al pueblo a no olvidar lo hecho por este hombre. Josué capítulo 22, verso 20. O sea, después de haber sido castigado junto con su familia, después de haber sido apedreado hasta morir, Josué exhortó duramente al pueblo diciendo, no olviden la acción de este hombre. Pero Dios no permitiría que el pueblo también olvidara, de tal manera que ahí donde murió Acán se le puso el nombre del valle de Acor, que como lo he dicho y lo he mencionado, significa problema, intranquilidad y molestia. Y así fue, de generación en generación. El hecho es que el valle de Acor se convirtió en sinónimo de desolación, porque está en un desierto, de abandono, de sequedad, de esterilidad en todos los sentidos. Era un espacio de terreno en donde estaba estrictamente prohibido habitarlo, labrarlo, limpiarlo, trabajarlo. Debía permanecer abandonado porque era un monumento a la desobediencia y al pecado del hombre. Pero decíamos, ¿qué hizo Acán para morir así? ¿Qué hizo Acán incluso para marcar un territorio para que se le denominara el Valle de Acor? Brevemente decíamos, Dios había dado una orden. Dios había dado una orden en la que Él había dicho que destruyeran todo lo que hubiera en ese lugar y no guardaran absolutamente nada. Pero en la mente y el corazón de Acán se sembró una idea muy natural en nosotros, los seres humanos, cuando se trata de los asuntos de Dios, creyendo que Dios es un Dios de impunidad, porque si no le obedecemos, pues no pasa nada. Al fin no es para tanto, o que no se va a dar cuenta de que desobedeció solo un poquito para Dios. Pero la verdad es que Dios no tolera el
pecado, porque él tomó lo que no le pertenecía, porque él desobedeció. No era tanto el manto babilónico, no era mucho la barra de oro, eso era lo de menos. Lo que Dios cuestionaba era su acción de desobedecer. Y eso, hermanos, nos pone en la posición de que el pecado es una situación grave. Dios lo mira con desagrado, pero no solo le molesta, no solo le repele, sino que es contrario a su naturaleza. Dios no puede estar frente, cerca, ni siquiera remotamente alrededor de algo que implique el pecado. Dios se aleja de todo aquello que representa o implique desobediencia. Contrario a lo que nosotros pensamos, el pecado tiene serias repercusiones. No hay pecados pequeños, no hay pecados grandes. Hay pecados de diferentes naturalezas. Pecado sexual, pecado por omisión, pecado por acción, pero a final de cuentas es pecado. Y toda acción del pecado trae repercusiones. San Pablo diría en su carta a los Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y este es un principio universal y que nos explica teológicamente la situación por la que estamos atravesando como personas, como familia, como sociedad, como planeta. El mundo está infestado de la desobediencia del hombre. Cada quien hace lo que bien le parece. Siempre somos contrarios a Dios. ¿Y cómo pues esperamos que las cosas salgan bien si siempre hacemos todo lo contrario de lo que Dios nos está diciendo y además cuestionamos sus mandamientos? No solo a veces los desconocemos, sino a veces los descalificamos. Hace poco leía yo una noticia de una mujer que decía que al diablo, así prácticamente al diablo, con lo que la Biblia dice en relación al aborto. Y es una declaración gravísima, es una declaración durísima, porque está escupiendo no en la fe de los cristianos, no en el libro físico llamado Biblia, sino está realmente escupiendo en el rostro de Dios. Y hermanos, eso tiene consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte puede ser en muchos sentidos. Recuerde que la muerte puede ser física, pero también puede ser emocional, puede ser espiritual, incluye el alejamiento de Dios y a veces cosechamos una mala calidad de vida. Y podemos explicarlo que en ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, vivimos mal y estamos mal a causa del pecado. Ya sea porque nosotros mismos pecamos y vivimos en el pecado y no nos arrepentimos. O ya sea por el pecado de otros, como fue el caso de Acán, quien su pecado afectó a su familia y por ende afectó al pueblo. A veces no es que nosotros pequemos, sino que a veces vivimos el resultado de la omisión de otros, del pecado de otros. A veces las iglesias cristianas viven el resultado del pecado de sus miembros cuando estos no obedecen la palabra del Señor y sufren, hermanos. Y eso nos explica el fracaso, la insatisfacción, la tragedia y el dolor. Y tenemos que reconocer, hermanos, que es a causa del pecado. Yo recuerdo una expresión que de niño la escuché mucho en los adultos, sobre todo en los adultos de mi casa, cuando decían, cuando las cosas estaban tan difíciles, eran tan estresantes, decían, quisiera salir corriendo y correr y perderme y no saber absolutamente nada. Quien se siente así, hermanos, es porque está viviendo en el valle de Acor, en el valle de los problemas, en el valle de la intranquilidad, de la perturbación, de la molesta constante. Pero déjeme decir, hermanos, que esto no es una sentencia inamovible, sino que Dios en su infinita bondad y en su gran misericordia, Él quiere cambiar esta condición. Y Él no va a desaparecer el pecado o se va a hacer, como se dice comúnmente, de la vista gorda por nuestro pecado. Pero Él ya resolvió ese problema, hermanos, en la persona, en la obra, en las acciones de Jesucristo. Israel parecía no aprender la lección y desobedeció una y otra vez a Dios y sus mandamientos. Y de alguna manera el pueblo de Israel nos representa a cada uno de nosotros en nuestra rebeldía a Dios.
Y Dios toma siempre la iniciativa porque nos ama. Dios pudo haber desechado al pueblo de Israel como puede desecharnos a nosotros y ocupar su valioso tiempo en cosas mucho más trascendentales o eligiendo a mejores personas. Pero Dios nos ama, hermanos, y por eso el amor de Dios es incomprensible. El amor de Dios no es un alcahuete como el amor de los hombres. No es solapador o impune, donde decimos, bueno, pues no pasa nada, borrón y cuenta nueva. Dios vio la necesidad de cambiar esa condición a través de Jesucristo. Pero a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, nos vamos dando cuenta, ejemplo tras ejemplo, cómo Dios siempre tomaba la iniciativa. Cuando el hombre pecó ahí en el huerto del Edén, cuando desobedeció el mandamiento divino, que podía comer de todos los frutos del huerto, menos de uno, y pese a la advertencia lo hace, y sus ojos son abiertos ante el bien y el mal, y se esconden en vergüenza por su pecado, Dios los busca, Dios toma la iniciativa, Dios da el primer paso para encontrar al ser humano. Lo mismo pasa cuando Caín asesina a su hermano Abel. Es Dios quien lo busca, es Dios quien lo confronta, es Dios quien toma la iniciativa, porque Caín se escondía y se hacía el loco. También pasó lo mismo con Moisés, quien después de asesinar a un hombre egipcio de una forma injusta, va y se refugia en los desiertos de Madián, donde encuentra casa, comida y esposa, y se hace también como que nada hubiera sucedido. Pero Dios va en su búsqueda, lo encuentra, lo restaura y lo llama para ser el libertador de su pueblo en Egipto. ¿Y qué decir de David, quien luego de adulterar con Betsabé y de asesinar a su esposo, manda al profeta Natán? Toma Dios la iniciativa y lo busca para poder perdonarlo y sacarlo de su condición de pecado. Pero el ejemplo máximo de todo esto lo tenemos, como lo dije hace unos momentos, en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esto está hablando el profeta Oseas, quien la razón de su ministerio era tratar la desobediencia del pueblo de Dios. Y Dios les empieza a proclamar en ese momento que Dios cambiará su condición del valle de Acor en una proclamación de esperanza. Dice ahí en el verso 14, dice, he aquí yo la atraeré. ¿Por qué habla en femenino? Si nosotros hemos leído al profeta Oseas, recordemos que la forma en cómo él predicó, como él profetizó, fue a través de su propia vida. Dios le pidió que se casara con una mujer que se dedicaba a la prostitución, en una forma de un simbolismo, de una ilustración muy dura. Y esa mujer representaba a Israel, porque cada vez que Oseas la trataba bien, ella se iba en pos de su pecado, y por eso habla en femenino, porque esa mujer sirvió de ejemplo para demostrarnos, para ilustrarnos que somos como esa persona. Por eso dice, he aquí yo la atraeré. Él está dispuesto a dar el primer paso a la reconciliación, de tomar la iniciativa, de ir al valle de Acor y tomarnos de la mano y sacarnos de allí. ¿Por qué Dios toma esa iniciativa? ¿Por qué no esperar a que nosotros tomemos conciencia, se nos abran los ojos? Hermanos, no tenemos esa capacidad. Pablo dice en Romanos 3:11, dice, no hay quien busque a Dios. Tenemos el espíritu quebrantado. Tenemos un concepto muy general de Dios. Todas las personas, de todas las culturas, los dos géneros, todos sabemos o tenemos una concepción acerca de Dios. Pero la verdad es que nosotros no podemos buscar a Dios porque estamos quebrantados de una parte fundamental que es nuestro espíritu y necesitamos que sea Dios el que nos atraiga con lazos de amor, como lo dice el profeta Jeremías. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para sacarnos de los problemas? ¿Qué es lo que hace Dios de sacarnos del despropósito? ¿Qué es lo que hace Dios para sacarnos de la desesperanza? Lo primero que hace Dios es buscarnos.
es ir en nuestra búsqueda, es ir a nuestro encuentro. Nosotros podemos decir que no es que hayamos encontrado a Dios, sino que Él nos encontró en el camino. Y nosotros lo único que hicimos fue responderle afirmativamente a la invitación, al extendimiento de su mano, porque Él, hermanos, hermanas, amigos y amigas, Él nos ama. Pero ¿cuál es la segunda acción que el Señor hace después de buscarnos? Porque bueno, nos busca y nos encuentra, ¿y luego qué? Dios nos transforma. Verso 15 dice, convertiré su desgracia en una gran bendición. Israel está viviendo las consecuencias de su alejamiento de Dios. Y eso, hermanos, levanta un muro entre Dios y ellos. Uno de los signos del alejamiento de Dios es cuando nuestra vida es poco abundante, que enfrentamos problemas, pero además de enfrentar problemas, hermanos, porque problemas los tenemos todos, es la forma en cómo respondemos a los problemas. Todos tenemos problemas, los piadosos y los no piadosos, los creyentes y los no creyentes, los cristianos y los no cristianos. Pero los problemas por sí mismos no son lo que muestra o no si somos... si estamos bien con Dios o no. Porque a veces decimos, es que como yo no tengo problemas es porque soy cristiano. No, la verdadera prueba, hermanos, es la forma en cómo respondemos a los problemas. Si nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, reaccionamos negativamente ante nuestros problemas, con insatisfacción, enojo o desesperanza, es que estamos en mala comunión con Dios. Que estamos en mala comunión con Dios. Oseas le está predicando al pueblo de Dios, quien está atravesando por muy malos tiempos. Y no es una cuestión del destino o de la suerte, sino es el resultado del pecado. Ya decíamos, en este caso de su propio pecado. En otras circunstancias puede ser el pecado de la familia, o puede ser el pecado de la sociedad, o puede ser el pecado de la iglesia, o puede ser el pecado de alguien, pero todos vivimos malas situaciones a causa del pecado. Y cuando estamos en esa situación, en esa oscuridad donde parece que no hay luz, de pronto, resplandece la luz de la esperanza. Ya vimos, Dios da el primer paso, comienza a buscarnos. Y Él hará lo posible y hasta lo imposible por atraernos hacia Él. Ahora, ¿qué sucede cuando nos encontramos o nos reencontramos con el Señor? Hermanos, nuestra vida no puede ser la misma. Nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, al joven rico, al que llaman el joven rico? Un joven que andaba buscando significado a la vida. Y él encuentra a Jesús en su búsqueda, que en realidad era la búsqueda de Jesús por él, pero bueno, él encuentra a Jesús. Y él cree que Jesús le puede dar respuesta y propósito a su vida, el sentido que él está necesitando. Y entonces le pregunta que qué necesita él hacer para encontrar la vida eterna. Y el Señor le responde tajantemente que cumpla los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, da limosnas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre dice, eso lo he hecho desde siempre y no encuentro propósito. ¿Qué tengo que hacer entonces? Y Jesús le pone una medida más alta. Deja de confiar en las riquezas. Regala todo lo que tienes, dalo a los pobres, despójate de eso, porque en eso está tu corazón. El hombre rico, al darse cuenta que le está pidiendo algo que para él es importante y que le cuesta mucho trabajo desprenderse, se aleja de Jesús. La Escritura no nos dice qué pasó con ese hombre, no nos dice ni siquiera su nombre, pero yo quiero pensar, hermanos, que él tomó ese encuentro con Cristo de una forma seria. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que aun cuando en ese momento no respondió afirmativamente a la invitación de Cristo, su vida no volvió a ser la misma. Yo quiero pensar que después se convirtió,
Pero mientras eso se dio, hermanos, yo pienso que había algo en su alma, en su mente, en su espíritu, que no lo dejaba tranquilo. Y lo mismo sucede, hermanos, cuando realmente tenemos un encuentro con Jesús. Oiga, a veces las circunstancias de la vida son tan duras y tan difíciles que dan ganas de tirar la toalla, que dan ganas de renunciar a muchas cosas. Y máxime cuando ya somos hijos de Dios y sentimos que no merecemos lo que estamos viviendo, que somos hijos de un rey, que creemos en un Dios poderoso, pero a veces nos toca la enfermedad, la pobreza, la injusticia. Y a veces sí queremos hasta cierto punto renegar de lo que creemos. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque cuando nos encontramos con Jesús, hermanos, nuestra vida no puede volver atrás. Nosotros no podemos desligarnos ya de Jesús. Él ha puesto su esencia, su presencia, su espíritu precioso en nosotros y es el que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, ¿qué hace ese espíritu en nosotros? Nos transforma, nos cambia, nos va renovando poco a poco en la medida que nosotros se lo permitamos. Hay momentos en donde el espíritu avanza muchísimo y cambiamos sustancialmente, pero a veces le cuesta más trabajo porque tiene que tallar a veces las costras de nuestra desobediencia, de viejos hábitos que traíamos en el pasado y que cuesta trabajo, hermanos, desarraigar del corazón. Pero se nota, se perciben esos cambios. Es más, la gente cuando empieza a mirarnos se da cuenta y dice, caray, ¿qué te sucedió? ¿Por qué te veo distinto? ¿Qué te hiciste que estás tan suavecito? Así decía el eslogan de una publicidad de hace muchos años. Pero a lo que vamos es que es algo que se percibe y nosotros podemos dar testimonio como ese viejo canto que dice, pues Cristo me cambió y mi corazón limpió. Hermanos, a veces cuando llegamos a la iglesia, en la mejor de las intenciones, nos dicen que debemos cambiar, que debemos cambiar, que debemos cambiar. Y a veces esa buena intención se convierte en una carga en la espalda. Porque decimos, caray, sí debo cambiar, sí debo cambiar, sí debo cambiar, sí debo cambiar. Y entonces nosotros asumimos el control del cambio y decimos, ahora voy a crear mis propios hábitos. Pero no, hermanos, no se equivoquen. El cambio no viene por disposición personal. Lo único que tenemos que hacer nosotros es pasar tiempo con Jesús. Si pasamos tiempo con Jesús diariamente y varias veces al día, o cotidianamente, o sistemáticamente, o constantemente, hermanos, empezaremos a observar los cambios. Pero si usted solo ve a Jesús los domingos, a través de la transmisión o a través de la asistencia a su iglesia, hermanos, déjenme decir que los cambios se darán, pero tardarán muchísimo más. Pero si usted todos los días aparta un momento, o si usted se entrega completamente y todo el día tiene compañerismo con el Señor, esos cambios, esa transformación, ese proceso que el Señor ha iniciado se hará más patente y evidente. Oiga, hay por ahí un refrán que a lo mejor puede sonarnos dudo que dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Claro, tiene una acepción negativa. Porque dicen, bueno, si tú te juntas con cierto tipo de personas, pronto aprenderás a ser como ellas. Pero si le damos un sentido positivo a la expresión, diríamos, pues si yo me junto con Cristo, de forma cotidiana, de manera natural, yo manifestaré el carácter de Cristo. Como por ejemplo Pedro y Juan, que cuando fueron arrestados por las autoridades judías, ahí en el libro de los Hechos, nos dice que se maravillaban de ellos, porque hablaban y se parecían mucho a Jesús. Un religioso llamado Nicodemo buscaba a Jesús por las noches y cada vez que él se encontraba con Jesús, él salía transformado. Pero un día le preguntó a Jesús qué tendría que hacer él para mirar la vida eterna. Y Jesús lo sorprendió a él siendo maestro con una respuesta sencilla, pero no simple, la de que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Como Zaqueo, quien se había portado mal en el ejercicio de su trabajo como recaudador de impuestos y se había ganado la antipatía y el menosprecio de los suyos. Pero cuando tiene su encuentro con Jesús,
Él cambia totalmente y trata de resarcir el daño económico, 2, 3, el doble de veces de los que lo había hecho. Pedro, por ejemplo, que era un hombre del vulgo, pescador, sin ningún tipo de preparación teológica, espiritual o religiosa, era hasta un hombre mal hablado. Sin embargo, el Señor lo transformó de tal manera que la gente se sorprendía. Lo que decía hace un momento, Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación, pero las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar, y entonces se dieron cuenta de que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y así podemos, hermanos, ir con ejemplos y ejemplos y ejemplos. Nosotros, hermanos, a veces tenemos que pasar por muchas situaciones para ser quebrantados, por muchos valles de Acor para ser transformados, pero tenemos que admitir, hermanos, que necesitamos ese encuentro con el Señor y ponernos en sus benditas manos para que Él nos siga transformando, para que pasemos del valle de la sequedad a una puerta de esperanza. Perdón. Hermanos, yo quiero que lo dejemos aquí, porque para mí es más importante que discernamos las verdades, más que llenar el espacio del tiempo. Yo sé que hay quienes les gustan las predicaciones largas. Yo, la verdad, me voy como gordita en tobogán o como hilo de media cuando se rompe. Pero realmente lo que tenemos que buscar es poder discernir estas verdades. Estamos viviendo tiempos muy complicados. Bueno, siempre hemos vivido tiempos muy complicados. Hoy se llaman pandemia, pero en otros tiempos se han llamado de otras maneras. Tal vez solamente cambia el actor o la circunstancia o el detalle. Pero la humanidad siempre ha estado en crisis, el mundo siempre ha estado confundido, el mundo siempre ha estado a la deriva, y con todo la bondad de Dios y su misericordia nos han mantenido hasta este momento. Tal vez hoy sentimos, porque ya somos nosotros los adultos, porque hoy nos toca a nosotros estar al frente, porque le tocaron a nuestros padres y nuestros abuelos y a nuestras demás generaciones vivir sus propios males y sus propios conflictos. Pero hoy nos toca a nosotros, hermanos, manifestar una fe como la de ellos y como la de los otros hacia el principio de los tiempos. Una fe en Dios, una fe en Jesús. Y yo sé que a veces hay muchos motivos para no creer, o que hay muchos motivos para tirar la toalla, o muchas razones para perder la esperanza. Pero hoy por lo menos, hermanos, nos dimos cuenta que cuando la perdemos, o antes de que la perdamos, el Señor quiere transformar esa sequedad, esa aridez, esa esterilidad que a veces sentimos, esa desolación que a veces nos abruma porque un día se parece al otro, y a veces vemos los noticieros y son desoladores y solo puras malas noticias, pleitos, disensiones, divisiones, traiciones, corruptelas, asesinatos, crisis, enfermedad, muerte, en fin, un montón de cosas. Pero hoy nos damos cuenta, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, que Dios quiere transformar ese valle de Acor en una puerta de esperanza. Ya nos dijo dos cosas. Primero, Dios nos busca. Él toma la iniciativa, Él quiere cambiar esa situación. Y segundo, y cuando Él se hace presente, Él empieza a transformarnos. Él empieza a cambiarnos, Él empieza a renovarnos, Él empieza a avivarnos. Y nos falta descubrir aún más cosas, hermanos. Y eso lo veremos la semana que entra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este momento y por este espacio, por tu palabra y por tu verdad, que se haga viva y eficaz en nosotros. Lo pedimos, Señor, en ese nombre maravilloso. Amén. Hermanos, también estamos prontos a regresar a nuestra vida presencial. Saben ustedes, estamos colocando el techo de nuestras instalaciones para que tengamos no solo un lugar amplio, ventilado y apto para que estemos seguros y protegidos. Pero eso implica un costo, mis hermanos. Y si bien hemos estado utilizando el concepto de donación, lo que necesitamos más bien es el concepto de compromiso y responsabilidad. Porque ese costo, hermanos, que debemos cubrir entre todos, así como lo acordamos, es de que nosotros nos hagamos presentes y responsables de eso. Les he estado enviando fotografías del avance. Esta semana ha sido como más detallado, por eso no he enviado más material. Pero próximamente, hermanos, ya estaremos nuevamente aquí. Claro, nos seguirán faltando todavía muchas cosas, pero tendremos lo esencial y lo más importante, tenemos la bendición del Señor. El Señor ha dado su palabra y su promesa de que Él quiere que en este lugar se rinda culto a su nombre, hermanos,
y nosotros debemos responder afirmativamente. Los voy a dejar con un canto de alabanza para que también, hermanos, adoremos al Señor en esta hora, en este día, 1 de agosto del año 2021. Dios le bendiga, hermano, hermana, amigo y amiga, y recuerde, ahí están nuestras redes sociales, donde usted puede contactarnos y tal vez tener más material. Tenemos nuestra reunión de oración, nuestra clase, a través ambas por la aplicación de Meet, y ya vienen ahí los enlaces permanentes para que usted pueda entrar y poderlos colocar ahí, hermanos, y poder acompañarnos y acompañarse en este momento. Hermanos, también viene nuestro número telefónico local de aquí de la iglesia, ya no es el teléfono celular, donde también puede comunicarse con nosotros. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde, y le enviamos un abrazo a la distancia. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo